Dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz indica, hemos sido reconciliados. Éramos enemigos de Dios por el pecado, pero hemos sido reconciliados con Él. Amén. Justificados, dice, justificados por la fe, tenemos paz para con el Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto habla de salvación. Hablar de salvación es una de las doctrinas controversiales. De hecho, ahora poco hubo una controversia. ¿Cuánto hará? Hace como un año, 8 meses, hubo una controversia acerca de esta doctrina de la salvación. Y quizá todavía en muchas congregaciones esto se ha convertido en una controversia acerca de si somos salvos de manera segura o no, que si perdemos la salvación o si no perdemos la salvación, de si que hay que cuidar la salvación o no. En ese orden de ideas, hablar de la doctrina de la salvación se ha convertido en algo controversial, y no de ahora, de mucho tiempo. Antes de la reforma, y que se hablara de la reforma, los reformadores cristianos, la iglesia del principio, la iglesia que se llama la iglesia primitiva, nunca dudaron de su salvación. Nunca tuvieron, por decirlo así de esta manera, problema con el hecho de dudar acerca de la obra de Cristo en la cruz para salvarlos. Era tanto la convicción que ellos tenían, que ellos predicaron el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, lo hicieron. Quizá en un principio tuvieron que ser forzados para salir, porque se quedaron allí en Jerusalén, y Dios tuvo que permitir cosas para hacer que ellos fueran esparcidos, y el evangelio comenzó a predicarse en todo lugar, por lo menos en aquel tiempo. Pero pasado el tiempo, la iglesia comenzó a dudar. Comenzó a surgir una serie de enseñanzas contrarias, y entonces vinieron los debates de que uno dice que sí se pierde, otros dicen que no se pierde. Pero lo más importante de esto es que nosotros hoy en día, para no andar en ascuas con respecto a esto, gracias al Señor tenemos la Biblia. Y no es que ellos no la tuvieran, pero Jesús habló de falsos maestros, falsos pastores, de filosofías huecas, de doctrinas de demonios, que vendrían para engañar y torcer la verdad. Pero Dios dejó su palabra, la Escritura. La iglesia del primer siglo, ellos no tuvieron problema con esto, pero pasados los tiempos, cerca quizá terminar ese primer siglo y en adelante, surgió muchas enseñanzas contrarias y controversias hasta el sol de hoy.
La diferencia entre el cristianismo y las religiones, que de ellos son muchas las que existen hoy día, es que las religiones que existen hoy, cuando hablan de salvación, lo hablan basado sobre el fundamento de las obras que los seres humanos puedan hacer para ganar esa salvación. Entonces dicen, yo tengo que ser bueno para poder ganar la salvación. Yo tengo que hacer buenas obras. Yo tengo que ayudar a otras personas, darle de comer al hambriento, de beber al sediento, regalar ropa. O algunos dicen, yo tengo que ayunar todos los días y orar todos los días y vigilar. Muchos cristianos, ¿no? Entonces, tengo que leerme la Biblia todos los días, como mínimo 2, 3 capítulos, y tiene que ser sagrado. Y eso de alguna manera se convierte también en una obra en muchas personas. Y no estoy diciendo con esto que usted no tiene que leer la Biblia y estudiarla, más que leerla, que usted no tiene que orar, que usted no debe ayunar, que usted no vigile. No estoy diciendo eso y espero me entienda, no estoy diciendo eso. Pero ciertamente hay gente que lee la Biblia, gente que ora y hasta multiplica la oración de lo acostumbrado, que vigila, que hace una cantidad de cosas, pero todo se convierte simplemente en obras con las que cree que va a salvarse. El cristianismo, cuando habla acerca de la salvación, es la única, digámoslo de esta manera, religión que habla acerca de la salvación que Dios trae a través de la fe. Por eso hablábamos en el primer tema, por gracia, no por obras, por gracia por medio de la fe. El asunto, mi hermano, es que siempre en la iglesia se han presentado, digamos, hablemos de excesos, quizá. Excesos en cuanto quizá lo que se predica. Los excesos, por ejemplo, en cuanto a la doctrina de la prosperidad. Excesos en cuanto al asunto de hablar en lenguas. El exceso entre el asunto de los dones espirituales. El exceso en cuanto a decir quizá de que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Porque se habla hoy en día todavía muchas iglesias y a lo mejor pastores, quizá, no lo sé realmente, pero por lo menos hace un tiempo atrás se habla de que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, pues no tiene a quién, Cristo. Y si no tiene a Cristo, pues no tiene ¿qué? Salvación. Amén, amén. La doctrina de la gracia y de la salvación no es la excepción dentro de las controversias o de los excesos y todas esas cosas que encontramos alrededor de otras doctrinas. No es la excepción. Sin embargo, el asunto no se trata, hermano, de conceptos personales, sino de qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la Escritura. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, y él sabía qué es lo que iba a inspirar en los hombres que escribieron, Dios lo sabía. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto decía del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. Pero ese creer en él no es simplemente creer por creer. El diablo también cree y tiembla. Es creer a la manera de Dios, como dice la Escritura. Amén. Como dice la Escritura. Ahora, la pregunta es,
¿Cómo obtenemos la salvación? Y sé que varias de las cosas que voy a hablar ahora usted las ha escuchado y las sabe, como decía el apóstol Pablo a los romanos. Y sabemos, lo decía el apóstol Pablo a los romanos y en varias ocasiones a la iglesia. Y sabemos, y sé que usted debe saber esto, ¿cómo obtenemos la salvación? La Biblia dice en Efesios 2, del 8 al 9, Efesios capítulo 2, del 8 al 9, la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio ¿de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. Hasta allí. No por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces no sería por fe. Si fuera por obras, en vano envió Dios el Padre a su Hijo a sufrir como sufrió en una cruz. Varón experimentado en dolores, dice la Biblia. En vano. Y no creo yo, Alfredo Correa, humanamente hablando, que Dios enviara a su Hijo a sufrir vanamente. No creo que lo hubiera hecho. Todo lo que Dios hace, lo hace bajo un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y no por obras, porque ciertamente no había o no hay ninguna obra que el hombre haga o hubiese podido hacer para justificarse delante de Dios. Por eso él tuvo que actuar. Y dice la Biblia, por la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios, la misericordia, el regalo inmerecido de Dios. Dice, sois salvos por medio de la fe. Y esta fe en Jesucristo, lógicamente, en Jesucristo, su Hijo. Ahora, si la Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, entonces los que pretenden ganar la salvación por las obras, ¿qué obras tendrá que hacer entonces? Si Dios dice que es por fe, entonces ¿es posible que yo pueda preservar mi salvación por las obras que yo haga? Porque ayudo al necesitado, y de hecho hay que hacerlo, porque doy de comer al hambriento, beber al sediento, porque simplemente leo la Biblia, o porque simplemente oro, o cualquier actividad que yo pueda hacer. Si Dios dice que es por fe, entonces yo voy a preservarla por obras, obrando contrariamente a lo que Dios dice y ha establecido. En eso debemos de meditar. Dios dice, no es por obras, es por fe. Y muchos quieren preservarla por obras. Esto mismo, de esa manera, es ya contrariar a Dios y creer a mi manera y no a la manera de Dios. Amén. Ahora, si Dios mismo no aceptó darnos la salvación por obras, ¿creemos nosotros que Dios va a confiar que nosotros nos vamos a salvar preservando esa salvación por obras? Si se pierde la salvación, ¿cuál entonces es la razón por la cual ha de perderse? Alguien dirá, por el pecado, pastor. ¿Y si pecamos? Si es por el pecar, entonces, ¿cuál es el pecado por el cual yo pierdo mi salvación? ¿Cuántos son salvos?
¿Todos son salvos aquí? Dígame amén, un solo coro. Eso. Ahora, ¿cuántos pecan aún? Entonces, usted no es salvo entonces. Voy a empezar por hacerle la oración de fe. Al fin, ¿qué? ¿Usted es salvo o no es salvo? ¿Sí o no? ¿Peca todavía? Entonces, ¿por qué es salvo y todavía peca? Si la salvación se pierde por el pecado, ¿cuál es el pecado que me hace perder la salvación? ¿La desobediencia? Juan le habló a salvos. Juan le habló a salvos, salvados. Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a leer versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Llegó? ¿Está en esa escritura? Bueno, entonces vamos a ver. Juan le está hablando a salvos, gente salva. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿O no? Por si de pronto no está seguro, miremos primero Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. ¿Está allí? Dígame amén. Miren lo que dijo Juan aquí en el capítulo 5, versículo 13 de su primera carta. Dijo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién se le escribió? ¿A quién se le escribió? A creyentes. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Cuáles cosas? Todas las que ha venido hablando a través de la carta. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿En quién? En el Hijo de Dios. ¿Y quién nos salva? Cristo. ¿Estos qué eran? Creyentes. Y dice: ¿para qué lo escribió? Para que sepan, para que estén seguros de que tienen vida eterna. Entonces, partamos de ahí. Se le escribió a cristianos, a gente creyente. Ahora, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está ¿en quién? En nosotros. ¿Estos eran qué? Salvos. ¿Y qué está diciendo Juan? Si alguien de ustedes dice que no peca en algún momento, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todavía pecamos, hermano. Y si vamos a perder la salvación porque pecamos aún, entonces, ¿cuál es el pecado por el cual vamos a perder la salvación? Porque aquí le está hablando a gente ya creyente. Lo leímos allá atrás. ¿Cuál es el pecado? Ahora, ojo que estamos hablando de gente creyente. Son cristianos.
Por eso es que no podemos decir que si yo peco, yo tengo que cuidar mi salvación y no tengo que pecar. Porque si se trata de eso, hermano, usted y yo jamás vamos a ser salvos. Nadie. Si de no pecar nada, ni uno, porque creo que Santiago dice que por un solo pecado yo ya soy transgresor y ya merezco estar apartado de Dios por la eternidad. Entonces, si por el pecado yo pierdo mi salvación, ¿cuál es ese pecado? Si usted no pide perdón por el pecado, ¿sabe qué hace Dios? Lo azota, lo disciplina. Eso es lo que hace Dios. ¿Comprende? Ojo, estamos hablando de cristianos. Yo no estoy hablando de gente no cristiana. La persona no cristiana no tiene salvación y ese peca y peca y peca. O sea, ese está en pecado, tiene sus pecados, está esclavo de pecado. Ya tiene el infierno ganado. San Juan, escríbalo, hermano. San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Lea el 17, lea el 18. El que ya tiene pecado, el que no cree en el Hijo de Dios, que es el Salvador, ya está condenado. Y es alguien que vive en sus pecados. El pecado está allí, Señor. Pero aquí estoy hablando de cristianos, porque es que el asunto de la seguridad de la salvación para muchos, valga la redundancia, no es segura. Pero la Biblia dice que sí. Pero entonces el asunto es que, según Juan, todavía pecamos. Y si alguien dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Porque Juan le está hablando a cristianos. Capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan. Dice Juan en el capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Comprenda. Dígale al Espíritu Santo: Señor, ilumíname para comprender, para entender. Porque esto parece que fuera contradictorio. Bueno, al fin, ¿qué, pastor? Si pecamos o... Dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque la idea de Dios es que el que ha nacido de nuevo, el que es creyente, pues no sea un practicante del pecado. Jesús le dijo a aquella mujer que iban a apedrear, ¿se acuerda? Le dijo: ¿quién te condenó? Dijo ella: nadie. El Señor dijo: yo tampoco. Vete. ¿Y qué le dijo? No peques más. Pero el asunto es que decir que nunca vamos a pecar más es imposible, hermano. Y Juan lo está diciendo. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto parece que fuera contradictorio. Si su palabra está en nosotros, pues no deberíamos de pecar. Pero aquí está diciendo que si decimos que no hemos pecado, lo vamos a hacer a él mentiroso. Y entonces la palabra de él no está en nosotros. ¿En cuántos está la palabra? ¿En cuántos está la palabra aquí? Levante la mano en los que está la palabra. ¿Todavía peca alguna vez? ¿Y entonces qué pasa ahí? Si la palabra está en usted y usted todavía peca. Eso que le estoy diciendo a usted es lo que está diciendo Juan aquí. Él quizás le preguntó a ellos y les dijo: ¿ustedes tienen la palabra? Sí, Juan, sí. Bueno, ¿y por qué pecan todavía? El asunto aquí, mi estimado hermano, es que todavía pecamos, pero ya no en la manera de ser practicantes del pecado, esclavo del pecado. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dijo: el pecado ya no se va a enseñorear de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Note que dice: no se va a enseñorear. No dice que nunca va a llegar, solo que no se va a enseñorear. Romanos capítulo 6. No recuerdo el versículo ahora, pero está en Romanos capítulo 6. ¿6:14? Bueno.
Usted es estudioso, usted tiene ahí su Biblia, su cuaderno, su lapicero. Entonces, ¿comprende, mi hermano? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, diga pero si alguno ha pecado, ¿ve? ¿Le está hablando a quién? A salvos, rescatados por la gracia de Dios, como usted y como yo. Pero si alguno ha pecado, porque es imposible que nunca jamás pequemos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A quién? A Jesucristo el justo. Amén. A Jesucristo, ¿qué? El justo. En primera de Juan capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, o sea, este es cristiano, salvado, verdaderamente salvado, cristiano. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está el punto. No practica. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y cuando dice no puede pecar, no se está contradiciendo. Dice no practica el pecado porque la simiente está ahí y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Cuando dice no practica y no puede pecar, es que ya no es esclavo del pecado de tal manera que el pecado lo lleva y lo trae, y eso hace parte de su vida cotidiana, normal. O sea, en su alma brota el pecado, brota. ¿Entiende? El que ha nacido de nuevo ya no puede pecar. Cuando dice no puede pecar es de la manera que dice ya no concibe eso en su mente, ya no está premeditado allí. Pero sí podemos llegar a pecar. Entonces, quien dice que la salvación se pierde porque yo peco y no tengo que pecar y llega al punto, hermano, que alguien que no comprende se frustra, porque ciertamente todos los días pecamos de alguna manera. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Usted quizás diga: ay, pastor, pero yo todos los días no, yo ya no tomo, yo no fornico, yo no adultero, yo no ando en pecado. La Biblia dice: si alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Un pecado así, rapidito. La Biblia dice que nos congreguemos y no dejemos de hacerlo como algunos tienen por costumbre. El que deja de congregarse porque se quedó viendo el partido, porque le da pereza, porque ay no, yo lo veo aquí desde acá, y ya después ya ni abre el YouTube, ya no, yo leo la Biblia aquí, ya está pecando. Porque congregarse es bueno según Dios, ¿o no? Te lo pongo así de facilito, ¿ya? La Biblia dice que si yo no amo a mi hermano y cuando vengo al culto yo le hago el feo y él va por allá, yo me lo hago por este lado, y hermano, Dios le bendiga, y saludo a este hermano, y al otro me hago el loco, y ¿eso es pecado o no es pecado? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Algunos de pronto dirán: pastor, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado. Imperdonable. Entonces meditemos un poco. Alguien que tiene el Espíritu Santo blasfemará contra él. ¿Quién da el Espíritu Santo? ¿Quién lo da? ¿Y usted cree que Dios se lo va a dar así a cualquiera, así para qué? ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo?
a los que Él sabe que le recibieron. Dios no va a poner el Espíritu Santo en un hombre que es un templo, es una casa, es una habitación, y esa habitación está llena de pecado, hermano. Ahí no se va a meter el Espíritu Santo. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, Cristo y Belial? Si Dios le da el Espíritu Santo a alguien, hermano, es para sellarlo y asegurarlo. ¿Cómo alguien lleno del Espíritu Santo, realmente lleno del Espíritu Santo, blasfemará contra el Espíritu Santo? Le atribuirá las obras de Dios a Satanás, porque eso es lo que significa blasfemar. El que blasfema contra el Espíritu Santo no es el creyente verdadero, genuino, porque muchos parecen creyentes pero no son, ¿verdad? El que blasfema contra el Espíritu Santo, llega a blasfemar contra el Espíritu Santo, es alguien que no es creyente, no es cristiano, y para ser más certero, no es nacido de nuevo. Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo, porque si no, no podrás ver el reino de Dios. Y que nazca de nuevo alguien es que la semilla de Dios esté en él, que Dios le haya engendrado, haya sido engendrado de lo alto, de arriba. Y esto es una acción puramente de Dios. El creyente verdadero, el nacido de nuevo, no blasfema contra el Espíritu Santo. Alguien diría, el que blasfeme contra el Espíritu Santo pierde su salvación. Hermano, el que tiene la salvación, el que ha nacido de nuevo, no blasfemará contra el Espíritu Santo. Ahora, si un no nacido de nuevo, alguien allá blasfema contra el Espíritu Santo, ¿cómo va a perder la salvación si ni siquiera la ha tenido? De hecho, quizás nosotros en algún momento pecamos con respecto de cosas como estas, pero la gracia de Dios nos alcanzó. La misericordia de Dios nos alcanzó. Ahora, si entonces no es la blasfemia, si no blasfema un nacido de nuevo, entonces la pregunta sigue siendo, ¿por cuántos pecados entonces pierdo mi salvación? ¿Cuánto tengo que pecar yo para poder perder mi salvación? ¿Cuántos? Volviendo otra vez a Juan, la Biblia dice, en el versículo 1 de Juan 2, que ya lo leímos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué requiere, digámoslo de esta manera, el hecho de que Cristo abogue por nosotros? De manera principal, ¿qué acción debería de haber si alguien llegara a pecar, si alguno ha pecado, para que ese abogado trabaje, digámoslo así, Cristo? En el versículo
9 dice, si confesamos nuestros pecados. Hermano, algo característico del creyente, del verdadero nacido de nuevo, es que cuando llega a pecar, no es un practicante del pecado. Cuando llega a pecar, él confiesa su pecado. Y entonces dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, ¿quién? El justo. Y en el versículo 7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo ¿en qué? En perdonar nuestros pecados. Amén. Si se tratara de no pecar, nunca más pecar, nadie podría ser salvo, hermano. Por eso fue que Jesús se sentó a la diestra a interceder como abogado. Y ahí lo dice, tenemos un abogado, si alguno ha pecado. Por eso es que dice que Él se sentó. Romanos capítulo 9, 8, dice, 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, aquí cuando dice todas las cosas no es carro, casa y beca, ¿no? Porque algunos lo relacionan es con esto. Mire, ahí dice, está escrito, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Eso lo dicen los que van detrás de un evangelio solamente de prosperidad y que yo soy rico y Él nos entregó a su Hijo. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Pero no se refiere a eso, sino a las cosas de la salvación, a las riquezas de su gracia que nos ha entregado el Señor. ¿Cómo nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dígame, ¿quién los acusará? Dios es el que justifica. O sea, si ya los justificó Dios, ¿quién los va a acusar? ¿El diablo? De hecho, el diablo siempre está acusando a los hijos de Dios. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, y más aún, dice, el que también resucitó. Y más aún, dice, el que además está a la diestra de Dios. Y más aún, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Se da cuenta usted, hermano? Debemos entender inclusive, y hablamos de esto la semana pasada, que cuando hablamos de un nuevo nacido es alguien que Dios le ha asegurado la salvación, porque ha nacido de nuevo. Alguien nacido de nuevo es alguien que va a ver el reino de Dios. Y hablar de ser nacido habla de una acción irreversible. Como en el nacimiento natural, usted nació. Lo que nació de la carne, carne es. Usted ya nació, ya está aquí. Y usted no puede volver al vientre de su madre otra vez. Y eso fue lo que pensó Nicodemo, ¿recuerda? Pero ¿cómo volveré yo así? Volver al vientre de mi madre. Esa fue la respuesta de Nicodemo. Y por eso Jesús le dijo, mira, lo que es carne ya es carne. Ya tú naciste. De esa misma manera, cuando alguien nace del Espíritu, nace de nuevo, hermano, es irreversible. Ya Dios lo hizo nacer de nuevo. Porque lo contrario, Dios lo hace nacer de nuevo
y luego lo coge, si peca, coge y lo mata. Entonces se arrepienta y vuelve y lo hace nacer de nuevo. Y si peca, entonces vuelve otra vez y lo mata. Entonces nos tendrá que estar matando el Señor todos los días a nosotros, porque todos los días de alguna manera quizá pecamos. Nadie puede volver al vientre de su madre una vez nacido. Lo mismo, si Dios lo hizo nacer de nuevo a usted, a mí, esto es irreversible. Dios nos dio salvación. Y ahí dice, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si el que justificó a estos fue el mismo Dios, ¿quién los va a condenar? Si Cristo fue el que murió ya y pagó por nosotros los pecados, todos los pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿O Él murió por los de ese tiempo nomás? No por los de nosotros. Porque si no murió por los de hoy y murió por los de hace 2000 años, pues entonces nosotros. O si murió solamente por los de hoy y si mañana yo peco, entonces pues yo me voy a condenar. Porque hoy estoy creyendo en Cristo y Él murió por mis pecados de hoy. Los de mañana no. Cuando tenga 70 años yo, 80, o usted. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice: y son justificados. Vamos a leerlo mejor desde el versículo 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fíjese que esta justicia de Dios, o la forma como Dios justificaría, y hablar de justificar es salvar, los mismos profetas y la misma ley testificó de esto. Dice: testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y tenga en cuenta, hablar de la justicia de Dios es lo que Dios da a aquel que salva, justifica. Dice: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados de manera gratuita por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Son justificados gratuitamente. No hay que pagar un precio. Tengo que pagar con el precio de las obras. Tengo que pagar dinero para ser salvo, como por ahí muchos dicen. Venga y redima sus pecados. Por ahí se anda predicando inclusive acerca de eso. Y son justificados. Y esa palabra justificado se habla, hermano, de algo continuo. Continuo. Dice: hemos sido redimidos, libres de la condenación del pecado, según Romanos 3:24. Dice: son justificados los que son de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo son justificados. Esto habla de una acción continua. Son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 1:17. Con este versículo voy a dejar hasta allí. Romanos 1:17 dice: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como ya está escrito. ¿Quién lo escribió? Los profetas. Amén. Como ya está escrito. Habacuc lo escribió: mas el justo por la fe ¿qué? Vivirá. ¿Mas el justo qué?
Por la fe que vivirá. Alguna otra manera de decirlo es por fe y para fe. O es por fe de principio a fin. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos ha traído la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio, dice, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que ¿qué? Que cree. Y a su nombre. Todo aquel que ¿qué? Que cree. Póngase sobre sus pies. Ahí donde está, ore a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Cierre sus ojos ahí donde está. Dile, Señor, ilumíname, Señor, por la luz de tu evangelio. Señor, yo te pido que ilumines la mente, el corazón, y que esas palabras, Señor, que son verdad, porque dice la Escritura, sea Dios verdadero, veraz y todo hombre mentiroso. Porque muchos prejuicios hay, Señor, con respecto a la obra que usted desde la eternidad, Señor, previó. Muchos prejuicios hay, pero usted dice, Dios es veraz, todo hombre mentiroso. Tu palabra es verdad. Señor, afírmanos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, tus verdades. Yo glorifico tu nombre esta mañana, Señor, en Cristo Jesús, y te doy toda gloria y honor en esta mañana. Esta es tu palabra, glorifica tu nombre en medio del corazón de cada oyente, Señor, y alumbre la luz del entendimiento, resplandezca la luz de este evangelio y de la verdad de él, en la bendición que usted nos ha dado, Señor, la salvación eterna por medio de Cristo, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.